Bueno, el Banco Central de la República Dominicana ha pronosticado para el cierre de este 2021 un crecimiento de entre un 8 y un 9% en la economía dominicana. Esto gracias al repunte y a la reactivación de importantes sectores, como son el área de zonas francas, como es el área también de la construcción y otros sectores también que hemos visto que han ido recuperándose, como es el sector turismo, que aunque no está en los niveles de la prepandemia, está marchando de manera sostenida. Sin embargo, hay que ver también qué dicen otros economistas de este pronóstico tan positivo que da el Banco Central, y para eso tenemos a nuestro economista invitado, Nelson Suárez. Nelson, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por permitirme estar con ustedes y con su público en un día como hoy. Bueno, pues yo creo que la primera pregunta es precisamente eso. ¿Qué le parece a usted este pronóstico que hace el Banco Central? Si realmente nosotros podríamos acabar el 2021 con un aumento entre un 8 y un 9% en la economía. Bueno, yo pienso que como la economía realmente se ha reactivado mucho, y no solo que se ha reactivado, sino que dentro de lo que los economistas llaman, ha habido un buen rebote. El Banco Central habló de un crecimiento de 3% en el primer trimestre del año. Hay factores muy importantes, a pesar de que el turismo todavía sigue, o sea, no logra volver a los niveles del 2019, pero ha tenido un buen nivel de recuperación. Eso tiene un impacto, pero posiblemente uno de los impactos más importantes en esa reactivación, aunque normalmente no sé por qué la mayoría de los economistas no lo señalan mucho, es el tema de las remesas de los dominicanos del exterior. Sí. O sea, yo siempre he dicho que el santo grial del crecimiento de la economía dominicana es la remesa de los dominicanos. Es decir, las remesas están teniendo un repunte por el hecho de que los programas de asistencia que está desarrollando el gobierno de los Estados Unidos está beneficiando a una gran población de dominicanos que viven en los Estados Unidos, y entonces hay gente de esta que está llegándole un sueldo a su casa prácticamente sin salir de ella. Entonces eso ha logrado para mí impactar de manera muy seria, porque es un flujo que tiene la economía prácticamente sin contraprestación. Y esas remesas, que es lo que yo llamo las remesas normales, legales, las remesas tradicionales, si a eso tú le asomas otra magnitud de remesas que el Banco Central no puede medir, porque es la remesa de que cuando un dominicano, cualquiera de nosotros va a Estados Unidos, tiene un familiar y encuentra a una persona que le manda $100 o 200 a otro dominicano, llévamele esos $200 fulano, eso no lo mide el Banco Central. Y además hay un nivel de actividad también de economía subterránea que hace un flujo importante de dinero hacia la economía dominicana, eso nadie lo puede ignorar, que tampoco el Banco Central lo puede medir. Entonces esos son impactos, para mí son de las cuestiones que más han estado, aparte de la política de expansión monetaria que en alguna medida ha estado haciendo el Banco Central, poniendo dinero a disposición del sistema financiero para el crédito, que ha tenido mucho aumento. Entonces obviamente ha habido un buen rebote de la economía. Pero un poco para que la gente entienda esto, en términos cuando el Banco Central dice, vamos a crecer un 8%, eso en el nivel de prepandemia, ¿realmente qué significa? ¿Estamos creciendo a nivel de prepandemia? ¿Estamos cerca del nivel de prepandemia? ¿Estamos por debajo? Bueno, en comparación con el 2019, ¿cómo se comporta la economía aquí en este año? ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros crecimos en el 2019 5.1%. Y luego caímos en el 2020 a 6.7%. O sea, yo tuve que superar los 5.1 positivos que tuve en el 2019 para caer en un plano negativo de 6.7%, lo que quiere decir que cuando yo sumo eso, en términos efectivos, el nivel de actividad económica cayó 11.8%. Entonces, imagínate que yo creciera este año a 8%, todavía yo tengo un 3% que no he recuperado de los niveles económicos que tenía en el 2019.
pero eso es un gran salto con relación, bueno, la perspectiva y las expectativas que se tenía era de que íbamos a tener una recesión mucho más prolongada. Y obviamente la economía dominicana, y eso hay que decirlo, ha sido muy resiliente en el sentido de que nadie se esperaba que iba a haber una recuperación tan rápida. Ahora, ¿qué ha pasado? Han habido políticas efectivas, monetarias, han habido políticas en términos, por ejemplo, de los programas de asistencia social. El gobierno entre abril del año pasado, o sea, al cierre entre abril, diciembre del año pasado y mayo, ha gastado más de 160 mil millones de pesos en asistencia, en programas de asistencia social, fase 1, quédate en casa, etcétera. Entonces, eso obviamente lo que hace es que le da capacidad de demanda a un segmento importante de la población que de otra forma no lo tendría, y eso tiene que crear, de hecho, parte del impacto inflacionario, que tiene un componente importado importantísimo, tiene que ver con que yo le estoy dando capacidad de adquisición y compra a un grupo de gente que antes de la pandemia posiblemente no tenía esa capacidad. Bueno, a propósito de ese impacto de ayuda directa hacia la gente, sí me gustaría saber cómo esos niveles de crecimiento se reflejan en el poder adquisitivo de la gente, porque ahora estamos justamente en medio de un proceso de que es el sector sindical, los trabajadores están pidiendo un aumento de un 40% del salario mínimo, y los niveles de poder adquisitivo de la gente, pues obviamente sabemos que no son como deberían, y uno siempre se pregunta por qué. Por un lado estamos creciendo, y por el otro lado la gente no siente en su bolsillo ese crecimiento. Bueno, hay un tema estructural que siempre se dice de la economía dominicana, de que el crecimiento de la economía dominicana tiene un defecto, y es que es un crecimiento que no impulsa mucho la redistribución de los ingresos y la riqueza. O sea, al contrario, tiende a concentrarlo en los grupos de mayor poder, y eso es una falla que tiene décadas. Ahora, en términos de la disputa que hay con el tema de inflación, aumento del salario. De hecho, a veces uno se pregunta, bueno, pero el banco dice que creció la inflación solo 3%, 4%. Ahora hemos admitido que una inflación interanual, creo que de 10.3%. Pero la gente en la calle, posiblemente cuando uno lo consulta, si consulto, por ejemplo, a mi esposa o a la persona que tienen que ver directamente con los movimientos de la casa, te van a decir, bueno, es que un cartón de huevo que costaba 150 pesos, ahora cuesta 189. Entonces eso no es un 10% eso no de es un 10%, aumento. es mucho más de un 10%. Entonces, el Banco Central tiene mecanismos metodológicos que a veces son muy sofisticados, pero que a veces pueden no reflejar la realidad, pero los datos que ellos dan, ellos son que generan los datos. Ninguno de nosotros tenemos capacidad para generar datos diferentes. Habría que hacer un esfuerzo de recursos para hacer tú una encuesta de ingresos, de precios, para tú poder establecer eso, y es muy costoso. Entonces, obviamente ha habido un aumento de los precios, y un componente importante de ese aumento de los precios nacionales está determinado por el tema de los comercio exterior, insumos, del transporte. Por ejemplo, yo estaba revisando una matriz de insumo-producto, la última matriz de insumo-producto que ha hecho el Banco Central, y una cosa que vi es que el sector agropecuario del país, la matriz de insumo-producto lo que hace es establecer la relación de cuáles tipos de insumos y qué sectores los suministran a cada uno de los sectores de actividad económica requieren para generar, por ejemplo, un peso de producción. Y sabe una cosa, el sector agropecuario tiene un 0.7%, un 0.7, o sea, casi un 70, cada vez que genera un peso de producción, 70 centavos de los insumos que recibe son de productos importados. Entonces, obviamente eso tiene un impacto, como ha habido a nivel internacional este aumento de precios, eso tiene un impacto en toda la estructura de precios. Ahora, el debate que tiene ahora es, bueno,
cuanto a hacer ajustes, por ejemplo, a los niveles de salario mínimo que tenemos? Bueno, pues de hecho la Comisión Nacional de Salario tiene pendiente hacer un reajuste y los trabajadores piden el 40%. Cuando regresemos, pues entonces vamos a ver esa posibilidad de que se aumente un 40% de los trabajadores. Bueno, la Comisión Nacional de Salario, pues de hecho tiene en estos próximos días la necesidad y la obligación de sentarse con los sectores del trabajador, el sector empresarial y también con el gobierno para debatir los aumentos del salario mínimo. El sector trabajador pues ya ha adelantado que espera un aumento de un 40% en el salario, pero debemos, bueno, la pregunta es saber qué tan posible es que se pueda lograr este aumento a los niveles que quieren los trabajadores. Nelson, ¿qué usted cree de esa propuesta? El tema de la discusión del ajuste salarial es un tema en esta circunstancia que tiene ciertas complicaciones. Obviamente, creo que es obligatorio que a los empleados, a los obreros, a los trabajadores de todas las categorías, las diferentes clasificaciones que hay para fines de salario mínimo, se le compense cuando menos los niveles de inflación que han sido reconocidos por el Banco gobierno. Central. Pero esto lo que haría sería dejarlo en un mismo punto, es decir, no le estoy dando mayor capacidad contributiva. Bueno, entonces lo ideal fuera que además de recuperar los niveles inflacionarios que hemos subido, también se le diera algún tipo de aumento adicional que mejore su capacidad de adquisición de bienes y servicios. Ahora, esto también tiene que hacerse con mucha prudencia, porque, por ejemplo, un aumento de salario de 40% podría tener un efecto contrario a lo que estamos buscando, porque podría crear más presiones inflacionarias, pero además podría crear un daño al tema del nivel de empleo. O sea, todavía nosotros tenemos cerca de 80, 90, 100 mil empleos de los formales que estaban en el sistema de seguridad social que no se han recuperado, de 500 mil y pico empleos que se perdieron el año pasado por el tema de la pandemia. Entonces podría ser, y de hecho esto se refiere solo al sector formal. Nadie ha cuantificado cuál es la pérdida de empleo que no se ha recuperado en el nivel informal, que puede ser mayor posiblemente, de muchos negocios, pequeños negocios y pequeñas actividades que han tenido que salir de circulación porque no han resistido la crisis. Entonces pienso que hay que ser muy cuidadoso. El gobierno mismo ha tratado y ha hablado para hacer unas políticas, diseñar e implementar alguna política de compensación a esa alza salarial. Esa compensación sí yo creo que tienen que focalizarse, porque al final terminan beneficiando también, como dijimos ahorita, a los grupos de mayor. Por ejemplo, el gobierno ha estado asumiendo parte del aumento de los precios de los combustibles. Sí. De hecho, en el presupuesto complementario está planteando cerca de 6.000 millones de pesos para eso. Ahora, ¿quiénes son que tienen carros de alto consumo de combustible? Eso al final beneficia a todo el mundo. Eso no es el quinero ni el frutero de la esquina, esos son quienes tienen carros y vehículos que consumen alto, y al final el gobierno está subsidiando, está financiando, está haciendo sacrificios por un sector que no lo necesita. Y entonces eso sí hay que hacerlo. Focalizar la ayuda para que realmente llegue a los trabajadores, a los empleados que tienen poca capacidad de ingreso de manera directa. Y eso no hay otra forma que hacerlo que a través del gasto público. Y eso implicaría que exactamente, ¿qué sugerencias, por ejemplo, qué propuestas podrían ser a través del gasto público? Bueno, el gobierno ha desarrollado muchísimos programas sociales y lo ha hecho a través de los mecanismos normales que tiene, por ejemplo, de los sistemas de información de beneficiarios que te clasifican las personas por su nivel de ingreso, y entonces es utilizar, potencializando esos mecanismos
para llegar directamente a quienes necesitan los subsidios, pero yo no puedo hacer subsidios generalizados. Por ejemplo, yo no puedo eliminar de manera generalizada ITEVI, por ejemplo. Claro, porque eso ¿Por al qué? final, Porque voy a quien estar puede beneficiando pagar, por la misma estructura regresiva que tiene el sistema tributario y los impuestos. Al final termino, ¿por qué? Porque hay una persona de bajos ingresos que gasta 100 pesos en alimentos y pon tú que le eliminemos a todo el 18%, bueno, eso le va a beneficiar. Pero hay una persona que tiene capacidad de ingreso, que gana 1000, y entonces cuando yo estoy beneficiando, le estoy quitando a también. aquel 180 y a este 18 pesos. Y entonces, en términos, aunque en términos proporcionales son iguales, pero en términos de progresividad, estoy beneficiando al que tiene más ingresos. Entonces, ese es lo que tiene que hacer el gobierno, es afinar muy bien la puntería para realmente llegar a quienes tiene que llegar con esos subsidios. Quiero insistir en algo. Un aumento de un 40% podría provocar entonces inflación. No tanto inflación, más que inflación lo que podría provocar es que algunas empresas puedan en alguna Despidan. medida decir, bueno, yo no puedo cubrir esta nómina, Ok. porque normalmente hay que ver que la nómina, sobre todo la formal, además de ese aumento, tú tienes que imputarle todo el tema de seguridad social que Sí, está todo vinculado es un a ese aumento. aumento, entonces te va a crear una carga. Entonces, ¿qué van a hacer los empresarios que tienen empleo Entonces, formal? Van a trasladar ese aumento para recuperar su costo y mantener su tasa de ganancia. ¿A quiénes? A los consumidores. Y al final es una cadena. o sea, es muy complicado. Entonces, ¿cuál usted cree quizás que se podría poner un tope de un aumento más o menos justo que no cree esos niveles bueno, de peligro de salida de empleados o inflación? ¿Podríamos poner un monto a ese aumento? Aquí normalmente lo que yo he visto en las discusiones que se hacen a nivel, eso debía inclusive establecerse que fuera mucho más automático, no sujeto a la discusión de Que dura sectores que muchísimo normalmente tienen tiempo. posiciones encontradas, o si se sienta un trabajador y a un empresario, no se van a poner de acuerdo. Entonces, yo pienso que si queremos recuperar la inflación de 10.3% y dar algún nivel, entonces, qué sé yo, podríamos estar hablando de un 15%, un 18%, para compensar algo y no crear una situación, porque la economía, los diferentes niveles de actividad y cuestiones que se dan en la economía no son sectores que están cada uno separado y que no tienen vínculo, hay un vínculo. Entonces cualquier cosa que tú hagas en la economía, en un sector, se traduce necesariamente en el resto de los demás sectores, y entonces ahora lo que hay que jugar con mucha cautela, con mucha precisión, con mucha focalización para no crear dificultades. Todavía la economía y el mundo sigue en niveles de incertidumbres muy elevados. Y tenemos que manejar las cosas con mucha cautela. A mí me gustaría que usted quizás brevemente pueda explicarnos cómo el aumento del salario mínimo del sector no sectorizado, que es lo que siempre se debate en esta comisión, repercute en el salario general de la población. Claro, porque es que inmediatamente, por ejemplo, si tú, aquí hay como 12 o 13, 11 salarios mínimos, una locura que nunca le he entendido. Bueno. Entonces, cuando tú impactas en un sector, en un grupo, automáticamente tú estás presionando al resto de los demás, porque pueden haber desplazamientos, puede ser que yo diga, bueno, me voy allí, voy a tratar de conseguir. Entonces está creando presión sobre todo el resto de los demás sectores, pero te crea una dinámica, y la economía realmente tiene vínculos sectoriales que impactan y tienen. Entonces tú no puedes hacer nada en economía en un sector que no impacte a otro. Entonces yo insisto que en esto lo que hay que ser muy cuidadoso, muy medido, muy racional de todos los sectores, porque normalmente los trabajadores van a exigir un 40, posiblemente ellos saben que no le van a dar un 40. Pero eso esa es la forma a veces de que la tenemos negociación, tradicionalmente claro. de negociar. Vamos a una pausa y volvemos en breve.
el presupuesto complementario acaba de ser depositado por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional y hay algunos detalles que nosotros queremos pues conversar con Nelson para que nos explique estos cambios en el tema de presupuesto. ¿Qué se puede sacar de todo esto? He visto que se espera un déficit mayor a lo que se previó al inicio de este año. Bueno, ese es un tema sumamente complejo, complicado y de mucho. Yo voy a resumir muy brevemente cómo yo veo el presupuesto complementario. Sí. Para mí el presupuesto complementario, por lo menos lo que yo he visto que sometieron al Congreso, yo lo he calificado, no sé si esté exagerando, como un acto de prestidigitación presupuestaria. Porque no entiendo absolutamente. Me están diciendo que voy a tener 20.000 millones de pesos más de ingresos, que voy a dejar de pagar 46.800 millones de deuda, que voy a dejar de pagar 26.000 o 27.000 millones de intereses, que, o sea, cuando yo sumo todas esas reducciones, me dan 97.000 millones de pesos, pero sin embargo, entonces me dicen, voy a aumentar el gasto en 85.211 millones de pesos. Voy a aumentar el déficit en 65.000 millones de pesos y lo voy a llevar de 145.000 a 210.000 millones de pesos. O sea, no lo entiendo absolutamente. De hecho, yo estaba celebrando que las recaudaciones al mes de mayo han sido excelentes para el gobierno. El gobierno ha tenido cerca, si lo comparo con las estimaciones que hizo, ha tenido 65.000 millones de pesos más de ingresos. Pero si lo comparo con el 2020, ha tenido cerca de 90.000, 95.000 millones de pesos más. Y si lo comparo con el 2019, que quizás es la comparación más real, tiene 61.000 millones de ingresos más enero-mayo que en enero-mayo de esos periodos. Entonces, yo realmente no entiendo. Pero que las sumas como que no dan, ¿eh? La matemática es muy simple. No, es un acto de prestidigitación presupuestaria, como yo lo llamo, los prestidigitadores. Ahí te hacen magia, te sacan un conejo de la chistera, te desaparecen una cosa. Entonces, yo no estoy entendiendo esto. Realmente, el tema de la gestión presupuestaria no veo claro hacia dónde. Yo estaba celebrando las recaudaciones buenas que ha tenido el gobierno en los primeros 5 meses y posiblemente en el primer semestre. Pero entonces se destapa una propuesta de modificación presupuestaria donde estoy aumentando el déficit. Ahora, ¿dónde puede estar el secreto? El secreto puede estar en que el presupuesto que se formuló en el 2021 no fue muy bien diseñado. Porque parece ser que metimos 87.000 millones de pesos que iban a ingresar, supuestamente por concepto de la CDE y el sector eléctrico. Y sucede que ahora, en lugar de yo reducir los 50.000 millones de pesos que le estoy dando de subsidio, le estoy aumentando casi 9.000 a ese sector. ¿En cuánto está ahora? Debe estar en 60.000 millones de pesos ahora el subsidio. Entonces, esto es realmente una situación que yo no la entiendo. Yo he estado viendo los números y definitivamente no lo entiendo. ¿Y qué se puede concluir entonces de todos estos cambios y de esta, quizás, que no está cuadrado? ¿Qué se puede concluir? Aparte de meter esos 87.000 millones de pesos, una cosa que me sorprende y que lo dice la comunicación que envían al Congreso, es que el gobierno tampoco presupuestó el dinero de las vacunas. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? 31.000 millones de pesos que están poniendo adicional dentro de 40.000 que le están agregando al sector salud, son para las nuevas vacunas. Y lo dice muy francamente el documento, que no lo tenían. Entonces yo no entiendo cómo yo estoy promoviendo vacunación y no puse en el presupuesto de este año el dinero para... Yo acepto que me digan que la vacuna de la tercera dosis, bueno, que de hecho va a ser... Veo que es otro invento también que no le veo sentido tampoco. Por ahora, si no he terminado de vacunar a quienes tienen una dosis, que no lo puse en el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Ese presupuesto era deficitario en 87.000 millones que yo metí de unos ingresos que nunca iban a entrar, más esos 30 y tantos mil de salud. Estamos hablando de 100.000, entonces no son 210.000
El déficit podría llegar a 290.000 millones de pesos este año. Pero además me sorprende porque los datos publicados hasta anoche por la Oficina Nacional de Presupuesto, por la Dirección General de Presupuesto, dicen que yo a mayo cerré con un superávit de 29.000 millones de pesos. O sea, realmente no entiendo los datos presupuestarios del gobierno. Bueno, una de las cosas es el tema de la vacuna, que de hecho el mismo presidente Luis Abinader dijo que pues eso implica, esa tercera dosis implicará un aumento extra de los gastos que ha presupuestado. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, Nelson, por recibir esta invitación, y a ustedes gracias por la sintonía.